Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que su copyright que les apasiona tanto como a mí, la relación superíndice 3N, bueno, la posible relación superíndice 3N, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Su copyright que muchos de ustedes N fascinados con esta pareja, con su química innegable, y con todo el misterio que los rodea. Asu que prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde sus inicios hasta las últimas noticias y rumores. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Vamos a you. Bueno, du superíndice 3D empezamos. La historia de Kerem y Hande es una historia que ha cautivado a fans de todo el mundo. Su conexión superíndice 3N en la pantalla era innegable, y pronto esa magia se trasladó superíndice 3 fuera de ella, creando una legión superíndice 3N de fans que suspiran por su amor. Pero ¿qué copyright sabemos realmente de esta relación superíndice 3N? ¿Qué copyright hay de cierto en todo lo que leemos y vemos en Internet? Vamos a desentrañar algunos de los secretos, o al menos a intentarlo. Su romance floreció superíndice 3, como saben, durante la grabación superíndice 3N de la exitosa serie Senu con diéresis al cap, o Love is in the air, como se conoció superíndice 3 internacionalmente. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era palpable. Y es que no se puede negar que la forma en que se miraban, la naturalidad de sus interacciones, todo apuntaba a algo que simple actuación superíndice 3N. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Fotografías de ellos juntos fuera del set, comentarios sutiles en redes sociales, todo alimentaba la esperanza de los fans. Desde el primer momento los fans observadores notaron que la forma en que se trataban en las entrevistas promocionales era diferente, con una cercanía y complicidad que no se ve siempre entre compau más menos eros de trabajo. Incluso sus protagonistas dejaban entrever en alguna ocasión superíndice 3N que había algo ayud de la amistad. Pero siendo realistas, muchas veces las relaciones en pantalla no se trasladan a la vida real. Los actores son profesionales, y pueden fingir muy bien el amor. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande, la cosa se sentúa diferente. Había algo genuino en su conexión superíndice 3N, algo que trascendió a la simple actuación superíndice 3N. A diferencia de otras parejas televisivas, ellos no se limitaban a cumplir con las exigencias de la promoción superíndice 3N, sino que parecían disfrutar genuinamente de la compau más menos ua del otro. Sus risas eran contagiosas, sus miradas reveladoras. Finalmente, después copyright de meses de especulación superíndice 3N, confirmaron su relación superíndice 3N. Fue una explosión superíndice 3N de alegría para sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de deseos de felicidad para la pareja. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ideal romántico de muchos. Los fans crearon cuentas dedicadas a seguir cada paso de la pareja, analizando cada comentario, en busca de nuevas pruebas de su amor. La expectación superíndice 3N era altísima, y la pareja parecía disfrutar de la atención superíndice 3N. Y durante un tiempo todo parecía perfecto. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su relación superíndice 3N. Viajaron juntos, compartieron momentos especiales con sus familias, incluso adoptaron un perro juntos. Parecía que estaban construyendo algo su superíndice 3 lido, algo duradero. Los viajes eran documentados a través copyright de sus redes sociales, mostrando paisajes idílicos y momentos de complicidad. Las fotos con sus familias revelaban una integración superíndice 3N total en sus respectivos círculos cercanos, lo que alimentaba la idea de un futuro juntos. La adopción superíndice 3N del perro, un acto de responsabilidad compartida, se interpretaba como un símbolo de su compromiso. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión superíndice 3N medio utica, los compromisos profesionales y las agendas apretadas pueden pasar factura. Y lamentablemente la relación superíndice 3N de Kerem y Hande no fue una excepción superíndice 3N. Los rodajes interminables, las entrevistas, los eventos promocionales, todo ello fue desgastando la relación superíndice 3N. La presión superíndice 3N de los fans y de los medios, que analizaban cada detalle de su vida privada, también copyright N contribuye superíndice 3 al deterioro.
Las diferencias de opinión superíndice 3n, normales en cualquier pareja, se magnificaban bajo la lupa de la fama. Después Copyright S de aproximadamente una o más menos o y medio juntos, anunciaron su separación superíndice 3n. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans. Nadie se lo esperaba, o al menos, nadie quería creerlo. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas. Hubo rumores, claro, como en toda separación superíndice 3n de celebridades. Se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de infidelidades, de presión superíndice 3n por parte de sus representantes, pero nada confirmado. Los comunicados oficiales fueron escuetos y ambiguos, limitándose a confirmar la separación superíndice 3ny a pedir respeto a su privacidad. Esto dejó superíndice 3 campo libre a todo tipo de especulaciones, que se propagaron rápidamente por las redes sociales. Lo cierto es que la separación superíndice 3n fue un golpe duro tanto para Kerem como para Ande. Ambos se mostraron discretos al respecto, evitando hablar del tema en público. Se centraron en sus carreras profesionales, intentando seguir adelante con sus vidas. Kerem se volcó superíndice 3 en proyectos internacionales, buscando nuevos horizontes profesionales. Ande continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyrightsitos en Turquía, consolidando su carrera como actriz y modelo. Ambos demostraron una gran profesionalidad, evitando que su vida personal afectara a su trabajo. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque a pesar de la separación superíndice 3n, la esperanza de una reconciliación superíndice 3n nunca se ha apagado del todo. Los fans, aferrándose a la esperanza, siguen buscándose más menos indicios de que el amor entre Kerem y Ande aún existe. La legión superíndice 3n de fans que los idolatraba no se resignó superíndice 3 a su separación superíndice 3n, y continúa buscando cualquier indicio de que aún hay una chispa entre ellos. Cada like, cada comentario, cada aparición superíndice 3n en el mismo lugar, se interpreta como una prueba de que el amor sigue vivo. En los últimos meses han surgido varios rumores que alimentan esta esperanza. Se les ha visto en los mismos lugares, aunque no necesariamente juntos. Han intercambiado likes en redes sociales, y algunos fans han interpretado ciertos comentarios como mensajes subliminales dirigidos el uno al otro. Los avistamientos, aunque raros y a menudo no confirmados, se convierten en titulares y alimentan la conversación superíndice 3n en las redes sociales. La teoría de los mensajes subliminales se basa en la interpretación superíndice 3n de canciones, citas o incluso emojis que los fans creen que n dirigidos el uno al otro. Y aquí llegamos a la supuesta revelación superíndice 3n de Kerem Bürsin, esa frase que encabeza el título de este vídeo, Ande eru párrafo el es mi todo. Esta frase, por supuesto, hay que tomarla con pinzas. No hay una confirmación superíndice 3n oficial de que Kerem haya dicho esto textualmente. Sin embargo, en varias entrevistas y apariciones públicas, Kerem ha hablado de Ande con mucho cariño más menos o respeto. Ha reconocido la importancia que tuvo en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Ha elogiado su talento, su belleza, y su gran corazón superíndice 3n. La frase Ande eru párrafo el es mi todo probablemente surgió superíndice 3 de la interpretación superíndice 3n exagerada de algún comentario cariu más menos oso de Kerem hacia Ande. Sin embargo, la fuerza del deseo de los fans hizo que la frase se viralizara, convirtió copyright-dose en un símbolo de la esperanza de reconciliación superíndice 3n. Y es precisamente esa forma de hablar de Ande, esa admiración superíndice 3n y respeto que demuestra, lo que alimenta la esperanza de los fans. Muchos creen que aún hay amor entre ellos, que simplemente necesitan tiempo y espacio para resolver sus diferencias. La madurez con la que ambos han afrontado la separación superíndice 3n, evitando polu copyright micas y manteniendo el respeto mutuo, se interpreta como una seu más menos al de que la puerta a una posible reconciliación superíndice 3n no estuvo cerrada. Además, hay que tener en cuenta que ambos son muy superíndice 3 venes y que tienen carreras prometedoras por delante. Es posible que en este momento copyright n enfocados en sus proyectos profesionales, pero eso no significa que no haya una posibilidad de reconciliación superíndice 3n en el futuro. La juventud, la ambición superíndice 3n profesional y la presión superíndice 3n de la fama pueden haber sido factores determinantes en su separación superíndice 3n. Sin embargo, con el tiempo y la madurez, es posible que reconsideren sus prioridades y encuentren la forma de superar los obstáculos que les impidieron estar juntos en el pasado.
En el mundo del spectrum culo, las relaciones son complicadas. Esto en expuestas al escrutinio público, a la presión superíndice 3 en medio tica y a las agendas apretadas. Pero también copyright n son relaciones reales, con sentimientos reales. Y a veces el amor puede superar todos los obstáculos. La historia de Kerem y Ande es un ejemplo de ello. Su relación superíndice 3n, aunque breve y tumultuosa, ha dejado una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. El amor, la fama y la presión superíndice 3n medio tica son una combinación superíndice 3n explosiva, pero a veces el amor es ese fuerte que todo. ¿Asu que copyright podemos concluir de todo esto? Pues que la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael es un misterio que sigue fascinando a sus fans. Que a pesar de la separación superíndice 3n, la esperanza de una reconciliación superíndice 3n nunca se ha apagado del todo. Y que en última instancia, solo ellos saben lo que realmente ocurre entre ellos. La verdad sobre su relación superíndice 3n es guardada bajo llave en sus corazones. Solo el tiempo dirá si la chispa del amor se reaviva y los vuelve a unir. En cuanto a la frase Hande Erupar Rafael es mi todo, puede que sea una exageración superíndice 3n, un rumor, o simplemente una expresión superíndice 3n del cariño más menos o irrespeto que Kerem siente por Hande. Pero lo que es cierto es que ambos han dejado una huella imborrable en la vida del otro, y en la de sus fans. Independientemente de lo que depare el futuro, la historia de amor entre Kerem y Hande será recordada como una de las apasionantes y medio ticas del mundo del espectrum culo turco. Su química en la pantalla y la autenticidad de su relación superíndice 3n han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y teorías. No se corten. Quiero saber qué copyright piensan realmente sobre esta pareja y sobre la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n. ¿Son optimistas o pesimistas? ¿Creen que la fama y la presión superíndice 3n medio tica son obstáculos insalvables? ¿O creen que el amor puede superar cualquier adversidad? Hemos recorrido la historia de Kerem y Hande, desde su química en Love is in the Air, hasta la esperanza persistente de una reconciliación superíndice 3n, a pesar de su separación superíndice 3n. Hemos analizado los rumores y las supuestas revelaciones, recordando siempre que la realidad de su relación superíndice 3n es algo que solo ellos conocen. Hemos explorado las diferentes perspectivas y teorías sobre su relación superíndice 3n, sin llegar a una conclusión superíndice 3n definitiva. Porque al final, el misterio que rodea a Kerem y Hande es lo que hace que su historia sea tan fascinante. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan sobre este tema. Me interesa mucho conocer sus opiniones y perspectivas sobre esta pareja tan medio tica. Sus comentarios enriquecen el debate y nos ayudan a comprender mejor la complejidad de las relaciones en el mundo del espectrum culo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright le un like, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.